Libros recomendados. Las aventuras del detective español Ron Castilla. Contacto en Jerusalén 1. Contacto en Jerusalén 2. Y el Códice Sefardita. De Fran García. En Amazon. El otro día, en un vídeo anterior, abordábamos el tema de la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Resulta que el sumo pontífice de la nueva religión universal satánica, que se va a instalar en Jerusalén, que va a ser la capital del mundo, en el tercer templo que se va a reconstruir en Jerusalén, y cuyo rey universal va a ser la primera bestia, que es el falso Mesías, también llamado el Anticristo. Y entonces está el sumo pontífice de esa nueva religión universal satánica, que va a ser esta segunda bestia, que es este papa, este sumo pontífice, el papote de esta nueva religión satánica. Y este papa, este sumo pontífice de la religión satánica universal, allí en Jerusalén, va a mandar construir, según cuenta Apocalipsis 13, pues una estatua, es decir, una imagen, podemos pensar una estatua, en términos modernos diríamos que es un robot, pero un robot dice que le dio como aliento de vida, o que le dio vida. Hay diferentes versiones que lo explican, que lo definen, y dice que le transmitió vida. O sea que la estatua, claro, se puede mover, es como un robot con inteligencia artificial, y que se mueve y, en fin, habla y todo ese tipo de cosas. Y pues decíamos que no solo ese robot tecnológico dotado con inteligencia artificial, pues es científicamente muy avanzado, y a nivel también informático y a nivel de inteligencia artificial, sino que además, al igual que los entes diabólicos poseían estatuas en el antiguo Egipto, en las culturas antiguas, pues también van a poseer esta imagen, este robot de inteligencia artificial que va a estar en Jerusalén. Es igual que cuando hay estatuas religiosas en templos, en catedrales, en iglesias, ¿no?, católicas y demás denominaciones cristianas occidentales, pues ocurren fenómenos extraños de que se dice que de vírgenes, de estatuas de vírgenes y de santos, pues dice que la estatua de la Virgen que llora, que está llorando, o que emana sangre, o que se mueve, la estatua que ha habido algún testigo que dice que la estatua que se ha movido o que habla y que le ha dicho algo. En fin, todos esos fenómenos, entonces ellos lo interpretan, los asistentes, los testigos lo interpretan como si fuese milagro, un suceso sobrenatural, milagroso, pero en realidad son fenómenos demoníacos. Porque los espíritus, los entes malignos, es que poseen estas estatuas religiosas porque saben que les van a dar culto, les van a dar devoción, y porque en la Biblia Dios prohíbe la idolatría. Está prohibido levantar, construir estatuas, imágenes, digamos cuadros, porque se acaban venerando por los fieles. Entonces Dios prohíbe la adoración a estatuas, imágenes y todo ese tipo de cosas, sino que la única adoración de los seres humanos tiene que ser hacia nuestro Dios creador. Es lo que dice Dios en la Biblia. Pues bien, en la Biblia también hay un paralelismo, un precedente de esta imagen, de este robot tecnológico que aparece en Apocalipsis, capítulo 13. Hay un paralelismo que se da en el libro de Daniel, porque hacia el siglo VI antes de Cristo, en tiempos que reinaba el rey Nabucodonosor en Babilonia, cuando Daniel y sus amigos y su pueblo fueron llevados como esclavos hacia Babilonia, ¿no?, que fue sitiada Jerusalén, bueno, saquearon el templo y se llevaron a sus moradores, a sus habitantes judíos, se los llevaron hacia Babilonia. Entonces hay un precedente de que el rey Nabucodonosor mandó construir
muy orgulloso con su religión, ¿no? Y mandó construir una estatua que medía, que era toda de oro, una estatua de oro gigante, y medía unos 27 metros de alta y tenía casi 3 metros de ancha. Y entonces convocó a todas las autoridades de todas las regiones, gobernadores, jueces, todo tipo de autoridades de todo el país, y también pues a todo el pueblo, y para esa inauguración de esa gran estatua. Y entonces en ese acto de inauguración pues todos se tenían que arrodillar ante la estatua de oro que había mandado levantar el rey Nabucodonosor. Entonces hubo 3 personajes judíos que eran amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que se negaron a adorar aquella estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Y fue entonces que el rey les castigó y mandó que les llevaran a meterlos en un horno de fuego ardiente, con temperatura muy alta. Pero bueno, en la historia se cuenta en el libro de Daniel, en el capítulo 3, ocurrió que al final, aunque los metieron en el horno de fuego, pues no se consumieron, sino que apareció el ángel de Yahvé, que era Yahshua, antes de su existencia humana. Y el mismo Yahshua, el Hijo de Dios, también llamado el ángel de Yahvé, apareció entre ellos dentro de ese horno ardiente, y resulta pues que no se quemaron en absoluto, sino que después pues salieron tranquilamente, estaban sanos y salvos, estaban vivos y pudieron salir del horno milagrosamente porque el ángel de Yahvé les había protegido. Entonces, como consecuencia de eso, el rey Nabucodonosor les perdonó la vida y además les gratificó, les recompensó y hizo reconocer el poder y la majestuosidad, ¿no? Y el reconocimiento para Yahvé, el Dios de aquellos judíos que habían sido tan valientes, ¿no? en aquella hora crítica. Entonces hay un paralelismo muy similar, que en una situación de terror, que convocado todos los habitantes tenían que arrodillarse y adorar a la estatua, en este caso allí en Babilonia, aquella estatua de oro, y quien no lo hiciera estaba condenado a muerte. Entonces esto recuerda mucho el pasaje después de Apocalipsis, cuando en un tiempo que no ha llegado todavía, que está profetizado y tiene que llegar, pues el sumo pontífice de esta nueva religión universal satánica, allí en Jerusalén, en el tercer templo, allí pues se va a levantar de nuevo otra gran estatua, pero en este caso ya en estos tiempos modernos pues va a ser un robot tecnológico muy avanzado científicamente, dotado con inteligencia artificial, y no solo eso, sino, como decimos, además poseído diabólicamente por los entes malignos, quizá por el propio diablo o por algún ente maligno. Y claro, y entonces va a ocurrir igual, van a mandar que se adore esta religión satánica, va a mandar que todo el mundo adore a ese ídolo diabólico, y quien no adore, quien no esté de acuerdo con esa religión, pues será condenado a morir o lo que se prescriba. Sí, esto se explica en Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 15, que dice que se está hablando de esta nueva estatua que se va a levantar allí en Jerusalén, esta nueva imagen, ¿no?, de la bestia de Apocalipsis. Dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Así que vemos que el paralelismo
es exactamente el mismo que en tiempos de Daniel y del rey Nabucodonosor allí en Babilonia. Se va a levantar una estatua, hoy en día con la tecnología de hoy, un robot con inteligencia artificial, poseído diabólicamente, y se ordenará, pues, liquidar, asesinar a todo aquel que no adore a esa imagen de la bestia de Apocalipsis 13.